Quiero traerte en este día una noticia muy especial. Lo hemos visto a través de los medios de comunicación, en televisión, lo han mencionado en radio y lo podemos ver en distintas páginas web. Quiero hablaros sobre Omaha, la playa sangrienta. Americanos, canadienses y británicos. En el desembarco de Normandía, la operación mediante la que los aliados pretendían liberar a Francia y avanzar desde allí hasta la Alemania nazi, fue protagonizada por 3 naciones. Sin embargo, a día de hoy, son los Estados Unidos los que han visto ligado su pasado a esta operación. Las razones son muchas, pero entre ellas puede esgrimirse las 2000 bajas que su ejército sufrió en Omaha. Gracias a la leyenda de Omaha, así como a las operaciones del día D, cada año se reúnen en Normandía miles de recreadores históricos que buscan evitar que se olvide la tragedia que allí ocurrió. El largometraje se titula Camino a Normandía, una cinta con la que van a narrar la importancia de la recreación histórica como elemento indispensable en la divulgación de los hechos acaecidos en la Segunda Guerra Mundial, y mediante la que, por descontado, van a desvelar los lugares más emblemáticos del desembarco de Normandía. De buena mañana comenzó el asalto de Omaha durante el día D. Lo hizo después de un intenso bombardeo naval que buscaba destrozar las posiciones alemanas, o al menos desconcertar a los defensores. A eso de las 5:20, las primeras lanchas abandonaron los barcos y se dirigieron hacia la futura playa sangrienta. Sobre ellas viajaban, tal y como afirma el historiador Anthony Beevor en su obra El día D, un regimiento de infantería de la Primera División y también el 16º Regimiento de Infantería de la 29 División. Después de estas, pues iniciaron su camino más y más barcazadas. Mientras las primeras lanchas recorrían la distancia entre los buques nodriza y la playa, la cual se completaba aproximadamente en 1 hora, los soldados empezaron a entender que tendrían que conquistar la región sin ayuda. En primer lugar, porque la mayoría de los nuevos ingenios acorazados, unos supuestos carros de combate anfibios que debían dar cobertura a la infantería en Omaha, no tardarían en irse a pique. De los 33 carros que debían llegar en vanguardia para servir de cobertura a los combatientes, únicamente 2 alcanzaron su destino. Las fuerzas aéreas no lo hicieron mejor. Aunque arrojaron sobre las posiciones nazis nada menos que 13.000 bombas media hora antes de la llegada de la primera oleada de infantería, casi ninguna dio en el blanco. Un auténtico desastre. Cuando se percataron de lo que se les venía encima, los germanos ubicados en las posiciones defensivas de Omaha, unos 1200, prepararon sus letales ametralladoras, las MG-42, para recibir a los aliados. La flota de la invasión apareció en el horizonte que una ciudad gigantesca de grandes edificios en el mar. Una enorme determinó posteriormente un cabo primero. No le faltaba razón. Cada barcaza portaba unos 30 hombres y en su conjunto suponían una imponente visión. Sin embargo, dentro de las mismas se hallaban hombres temerosos, hombres que habían empezado a achicar con sus cascos los vómitos que les habían provocado el mareo y el copioso desayuno que les habían dado esa misma mañana. Así comenzó el asedio de la fortaleza atlántica de Erwin Rommel, entre miedo y una pestilencia total. Aproximadamente a las 6:30 de la mañana, las rampas de las lanchas del desembarco empezaron a bajar. Los americanos habían llegado a Omaha. Aunque algunas barcazas lograron arrimarse lo suficiente a la costa como para que los soldados no tuviesen que recorrer una gran distancia hasta pisar la húmeda arena gala, la mayoría quedaron detenidas bastante antes. Muchos combatientes se vieron obligados a caminar con agua hasta la cintura, una dificultad más en aquella vorágine de destrucción que les convirtió, más todavía, en un blanco perfecto para las ametralladoras germanas. Eso precisamente fue lo que le ocurrió al soldado Posek,
de la 116 Regimiento de la 29ª División. Aunque él pudo hallar cobijo tras un obstáculo ubicado en la playa, así recordaba posteriormente aquellos momentos. Las balas rebotaban en el obstáculo y atravesaban mi mochila sin darme. Sus compañeros no tuvieron tanta suerte. En palabras de Beevor, muchos fueron aniquilados por las balas poco después de que se descendiera la rampa de su lancha. Otros tantos, los que se arrojaron por las laterales de la barcaza para evitar los disparos, llegaron incluso a ahogarse por culpa de los 45 kilos de equipo que cargaban. Muchos fueron alcanzados en el agua. Además, se oían gritos de socorro de los heridos que se ahogaban agobiados por el peso de la carga. El agua, como los supervivientes señalaron posteriormente en multitud de entrevistas, se fue tiñendo poco a poco de rojo. La zona, posteriormente conocida como la Playa Sangrienta, se convirtió entonces en un auténtico matadero. En el sector Charlie, una de las múltiples secciones en las que se dividió Omaha, se pudo organizar el desembarco. 2 barcazas de la compañía Abel, perteneciente a la 29ª edición, fueron totalmente exterminadas por las balas alemanas. Así queda explicado en la obra Las grandes batallas de la historia, editada por el canal Historia. Los hombres de las barcazas número 1 y 4 fueron diezmados por el fuego de las ametralladoras alemanas situadas en todos los riscos. Unos 20 supervivientes se quedaron alrededor de las lanchas agarrándose como podían e intentando mantenerse a flote. En un instante la capacidad combativa de la compañía Abel desapareció antes de que ninguno de sus hombres pisara la playa. La 7ª barca de la Abel corrió una suerte todavía peor. Cuando la rampa bajó, el fuego directo de las ametralladoras alemanas cazó de lleno a sus integrantes. Entre los mismos, una sección médica que fue totalmente barrida. Thomas Bredin, sanitario de la compañía, viendo la situación de los heridos que flotaban indefensos en el agua y que eran arrastrados por el mal, se quitó todo el equipo y completamente desnudo fue a recogerlos. Él y varios compañeros más repitieron esta labor durante más de 1 hora y bajo los incesantes disparos de los nazis. Todo aquel que puso un pie en la playa se enfrentó a las MG-42 y a los morteros alemanes que completaban esta tenebrosa coreografía de la muerte. Los hombres de la 1ª división tampoco tardaron en sumarse a esta cruel fiesta. Un combatiente, que dijo estar desfallecido por la cantidad de peso que llevaba encima, tuvo que ver cómo acababan con 22 de los 31 soldados que integraban su pelotón. Al soldado Hal Baumgarten, por su parte, una de las cosas que más le impactó fue escuchar cómo varios moribundos llamaban a sus madres. Así lo señaló en una entrevista concedida para el documental Surviving the Day. Tampoco fue un espectáculo alentador para los médicos de campaña. En las primeras horas los sanitarios estaban totalmente sobrepasados. Su trabajo no estaba exento precisamente de riesgos. Robert Slaughter, de otra división, así lo recordaba en un testimonio recogido en la obra de Beevor. Un hombre llamaba a gritos a un médico, un enfermero corrió a ayudarle pero también le dieron. El asistente había caído junto al soldado y los dos estuvieron gritando hasta que murieron unos minutos después. Otro tanto le sucedió a Virgil, un menor que había mentido sobre su edad para poder alistarse y cuya historia es narrada en este libro. El joven, destacado como enfermero, murió cuando una bomba cayó a su lado mientras vendaba a un herido. El proyectil se hizo añicos y los trozos atravesaron su cuerpo. Omaha se convirtió en un caos. Gritos, llantos, oraciones, todo esto copaba en las arenas de la Playa Sangrienta. Sin embargo, oleada tras oleada, los americanos se fueron abriendo camino. Tras varias horas, las diferentes unidades comenzaron a cruzar el intenso fuego germano y lograron ascender a los acantilados que daban acceso a las posiciones defensivas nazis. Aunque ni en ese punto estaban a salvo, como recuerda Beevor en su obra, uno de los primeros combatientes que atravesó una de las alambradas fue acribillado y murió musitando «Mamá» varias veces. Al final, después de 12 horas, se cumplieron parcialmente los objetivos, aunque eso sí, a costa de 2.000 heridos, muertos y desaparecidos. Omaha a partir de entonces se convirtió en una leyenda norteamericana.
Y no ya por el número de bajas, el mayor de todas las playas, sino por la capacidad de sacrificio que demostraron los estadounidenses durante la operación. Esta es la noticia que presentamos en 30 más 30. Omaha, la playa sangrienta, en la que los nazis masacraron a cientos de aliados el día D.